A continuación, en el siguiente video, vamos a hablar acerca de un tema muy importante que nosotros tenemos en TurboCAD. En este caso vamos a hablar acerca del zoom y los diferentes tipos de zoom y propiedades que nosotros podemos configurar en TurboCAD para tener una optimización de trabajo y poder agilizar ciertas funciones que nosotros podemos llegar a realizar. En este caso nosotros podemos observar que tenemos este dibujo de aquí, que es una vista en planta de un edificio o de una propiedad, y podemos observar que si nosotros avanzamos con la ruedita de nuestro ratón, nos podemos acercar a los diferentes lugares que nosotros necesitamos o que nosotros queremos, ya sea avanzar hacia adelante o avanzar hacia atrás. Esta es la manera más común que nosotros tenemos para poder aplicar zoom a un lugar específico que nosotros quisiéramos de nuestro dibujo. Luego, si nos vamos aquí a la parte superior, en esta barra que nosotros encontramos aquí, que la podemos configurar y posicionar en donde a nosotros más nos convenga, encontramos todas estas herramientas que hacen referencias a las funciones de zoom que nosotros podemos hacer en nuestro software. Aquí podemos encontrar una lupa con el símbolo de más y una lupa con el símbolo de menos. Estas dos lupas que nosotros tenemos aquí cumplen la misma función que nosotros tenemos con nuestro ratón y con la ruedita. Es decir, si nosotros presionamos en el más, hacemos zoom, siempre nos va a hacer zoom al centro de la pantalla, y si nosotros volvemos hacia atrás, es decir, un zoom de alejamiento, cada vez que presionamos nos vamos a alejar en nuestro dibujo. Esta es una función que manualmente no utilicemos mucho, ya que con cualquiera de los ratones que nosotros podamos llegar a utilizar, vamos a agilizar este proceso con el mismo ratón. Luego podemos observar que aquí tenemos esta función que es una función de extensión de nuestro dibujo. Esta función lo que nos permite, si nosotros hacemos clic, es siempre posicionar nuestro dibujo en la pantalla completa o en el área completa de trabajo que nosotros tenemos en TurboCAD. Es decir, aquí tenemos el dibujo un poco alejado. Si nosotros presionamos esta tecla de aquí, automáticamente nos va a completar nuestra pantalla con el dibujo completo que nosotros tenemos. Esto es muy útil porque quizás muchas veces en diferentes dibujos nos podemos alejar y perdemos completamente de vista nuestro dibujo, por lo cual nosotros apretamos este botón y automáticamente lo vamos a ver completo en nuestra pantalla. De la misma manera, si nosotros nos acercamos, vemos algo en específico, presionamos este botón y siempre volvemos a la vista completa. Y luego aquí podemos encontrar este botón que tenemos aquí que nos permite realizar un zoom a lo que nosotros tengamos seleccionados. Es decir, en este caso nosotros no tenemos nada seleccionado, por lo cual si queremos hacer clic no nos va a permitir ninguna función. Pero si nosotros seleccionamos algún objeto en nuestro dibujo, por ejemplo, en este caso, no sé, vamos a seleccionar esta puerta que nosotros tenemos aquí, este bloque, y si nosotros presionamos sobre este botón, nos va a hacer un zoom completo a la selección que nosotros hemos llevado a cabo. Únicamente lo que nos hace es hacer un zoom exclusivo a la pieza que nosotros tengamos seleccionada. De la misma manera, si presionamos este círculo que nosotros tenemos aquí, vamos a este botón y nos hace el zoom específico a la pieza que nosotros tenemos seleccionada. Y de la misma manera podemos observar que aquí en la barra tenemos este zoom de ventana que lo que nos permite es realizar una abertura en nuestra pantalla y hacer un zoom específico en donde nosotros lo necesitemos. Es decir, cliqueamos aquí y vamos a hacer una selección del lugar en donde nosotros queremos hacer zoom. Por ejemplo, vamos a hacer a este rincón que nosotros tenemos aquí, presionamos, abrimos y ahí nos va a hacer un zoom específico a la zona concreta de nuestro dibujo que nosotros necesitamos visualizar con detalle. Si nosotros nos alejamos, ya podemos volver al dibujo normal como nosotros quisiéramos, pero nuevamente si presionamos y hacemos un zoom a este texto que tenemos aquí, nos va a hacer un zoom específico que tiene que ver con el espacio que abarca la extensión que nosotros hemos hecho en la pantalla. Una vez que nosotros hemos aprendido los diferentes tipos de zoom y las funciones que nosotros podemos realizar, debemos saber que podemos realizar diferentes tipos de configuraciones o settings predeterminados que nos van a agilizar o nos van a permitir tener diferentes detalles específicos de estas funciones. Para eso nos vamos a ir a la función de Options que nosotros tenemos aquí arriba, entramos a Program Setup y una vez que nosotros ingresamos a esta pestaña nos vamos a ir a Preferencias avanzadas
Y aquí en preferencias avanzadas tenemos settings que son muy importantes con respecto a lo que nosotros estuvimos viendo recientemente. Aquí encontramos un valor de factor para el zoom que nosotros necesitamos. Siempre dentro de TurboCAD viene predeterminado con un valor de 2. Esto lo que nos determina es un factor de escala que nos permite hacer un zoom más extenso o un zoom más intensivo o menos intensivo con respecto a cada posición de avance de nuestra ruedita del ratón o bien de cada avance que nosotros hagamos con la lupa. Por lo tanto, para poder entenderlo, vamos con un ejemplo directamente. Si nosotros cambiamos el factor de escala de 2 y le ponemos 10, por ejemplo, presionamos en aceptar y vamos a esta función que nosotros tenemos aquí y nos alejamos, vamos a ver que cada vez que nos alejamos el factor de escala es demasiado grande, por lo cual cada vez que nosotros presionamos nuestro dibujo se nos va a ir muy lejos. Esto acá, cuando nosotros tenemos un dibujo muy chico, lo que nos perjudica es que quizás queremos hacer un pequeño movimiento de aquí y cada vez que avanzamos nos avanza mucho y cada vez que nos alejamos mucho. Por lo cual es poco dinámico y es un poco tedioso cada vez que nos movamos tener que hacer pasos tan largos y no nos permite un flujo de trabajo bastante fluido con respecto a la velocidad o la agilización que nosotros tengamos en nuestro dibujo. Esto tiene mucho que ver según el tamaño del dibujo de la pieza que estemos llevando a cabo y no es lo mismo el factor de escala de zoom que tengamos para una pieza en milímetros como para un gran dibujo hecho en metros. Por lo tanto, nuevamente vamos a cambiar la propiedad que recién hemos configurado. Le vamos a colocar, por ejemplo, 1.2. Le damos OK y ahora vamos a ver que cada vez que apretamos más, el avance es bastante pequeño. Esto acá lo que nos permite es, si nosotros utilizamos el mouse, es hacer avances cortitos con la ruedita y vamos a ir muchas veces hacia atrás o muchas veces hacia adelante. Esto es, como dijimos, depende del tamaño de la escala con la cual estemos trabajando en nuestro dibujo. Y luego podemos observar otro setting específico que nosotros tenemos aquí que tiene que ver con que cada vez que nosotros hagamos zoom lo haga con respecto al puntero que nosotros tengamos ubicado en la pantalla, es decir, al puntero del ratón, o que lo haga el zoom siempre centralizado en nuestra pantalla. Vamos a ver la diferencia. En este caso lo tenemos encendido. Si nosotros aceptamos, vamos a observar que nosotros cada vez que hagamos un zoom específico de algún lugar, siempre nos va a llevar ese dibujo al centro de la pantalla. Es decir, vamos por ejemplo a hacer un zoom a este símbolo que nosotros tenemos aquí con la letra F. Y hacemos un avance de nuestro ratón y vamos a ver cómo automáticamente nos llevó todo nuestro dibujo al centro de nuestra pantalla. Es decir, esto lo teníamos aquí y ahora automáticamente ha pasado al centro de nuestra pantalla. Queremos ahora visualizar la D, hacemos un zoom en la D y nos lleva automáticamente al centro de nuestra pantalla. Esto para algunas personas es útil utilizar de esta manera y para otras personas es útil utilizar la otra función que vamos a ver a continuación. Que para eso vamos a ir nuevamente a opciones, Program Setup y vamos a destildar el punto que nosotros tenemos aquí. Lo quitamos. Presionamos en aceptar y vamos a ver la diferencia. Volvemos hacia atrás y si nosotros en este caso quisiéramos ir a la letra que nosotros tenemos aquí, vamos a hacer un zoom y vemos que el zoom queda en el lugar en donde nosotros nos posicionamos. Es decir, la J o el símbolo que nosotros seleccionamos no lo llevó al centro de la pantalla, como sí había pasado con el ejemplo anterior. Vamos con otro ejemplo. Vamos a seleccionar este punto que nosotros tenemos aquí y vemos que este símbolo nos queda en el lugar donde está nuestro cursor y no nos lleva al centro de la pantalla. Por eso, como hemos dicho, son diferentes configuraciones que cada usuario lo puede personalizar según la practicidad que le representa cada una de estas funciones.